Listo. Entonces ahora vamos a ir con un ejercicio de un circuito RLC en serie. Igual este es bastante parecido al que ya realizamos, que fue el primero de mi lección. Solo hay dos cosas que quiero destacar y que considero que es importante que tengan en cuenta. Así que el inicio del problema lo vamos a avanzar un poco rápido para que podamos explicar mejor la parte última, ¿no? Igual, sabemos que este ejercicio está resuelto un poco más lento en uno de los ejercicios que fue de mi lección. Entonces nos dice que tenemos 5 voltímetros con impedancia infinita. Es decir, ¿qué me quiere decir esta impedancia infinita? Es que el voltímetro no me va a afectar en nada cuando conecto al circuito. Es simplemente ese detalle. Es que el voltímetro no me va a afectar para nada en el circuito, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, listo, ahora. Me dice que no afecta en nada cuando se lo conecta, ¿no? Ya, ahora vamos a decir que están calibrados para leer los valores RMS y están conectados como se ilustra en la figura. Es decir, tengo la resistencia de 200 ohmios, tengo el inductor, tengo el valor de la capacitancia, tengo el valor de la FEM. En este caso, no nos indica si el valor de la FEM es el valor pico o el valor RMS. En estos casos, cuando no nos indican, usualmente se asume que es el RMS. Sin embargo, sí considero que sería buena idea que le pregunten a su profesor al momento si trabajan con valor pico o si trabajan con valor RMS. En este caso, les vamos a trabajar con valor RMS, como les digo, es lo más común. Y nos dice, ¿cuál es la lectura de cada voltímetro si omega es igual a 200 radianes sobre segundo? Listo, entonces vamos a analizar. Tenemos 5 voltímetros. El voltímetro 1 está conectado en paralelo solo a mi resistencia. Entonces, ¿qué me va a medir? El voltímetro 1 es el voltaje de la resistencia. ¿Ya? Ahora, si yo voy al voltímetro número 2, estén conectados en paralelo solo con el inductor, ¿no? Entonces es el voltaje del inductor. Yo voy al voltímetro 3, estén conectados en paralelo con el capacitor, entonces el voltaje del capacitor. Si yo voy al voltímetro número 4, está en paralelo con el inductor y el capacitor. Entonces mi voltímetro número 4 me va a medir el voltaje del inductor y del capacitor. Y el voltímetro 5 me va a medir el voltaje del inductor, el capacitor y la resistencia, ¿no? Porque está conectado en paralelo con estos tres. Aunque también esto podríamos ver que es el de la FEM. Entonces esto lo vamos a utilizar para comparar después, ¿ya? Entonces primero establecemos eso, ¿no? ¿Qué me mide cada cosa? Ahora, voy a anotar los valores, ¿no? Ya me dan el valor de la resistencia, 200 ohmios, pero sabemos que necesitamos el XL y el XC para los voltajes, ¿no? Mi XL va a ser igual a omega por W, omega 200, que dijo omega por L, y L 0.4. Esto me da un valor de 80 ohmios. El XC es 1 sobre omega C, 1 sobre 200 por 6 por 10 a la menos 6. Y me queda un valor de 833,33 ohmios. ¿Ya? Listo, tengo estos valores, ¿no? Entonces, primero vamos a analizar algo, ¿no? Primero aquí. Yo puedo analizar, esto sobre todo un poquito de teoría, que no lo hicimos antes, pero es bueno analizarlo porque ustedes tengan en cuenta qué está pasando y por si les llegan a preguntar teoría. En este caso vemos que el XC es mayor al XL. ¿Qué pasaba qué decíamos cuando pasaba eso? Que era un circuito capacitivo. O predominantemente capacitivo. ¿Ya? Analizamos eso. Ahora, ¿qué pasa si yo qué sé, de repente se les ocurre preguntar si este circuito está por encima o por debajo de la frecuencia de resonancia? Nosotros siento que tenemos mucho a olvidarnos ciertas cosas y esto es solo como detalle para que recuerden muy bien para qué es la corriente alterna, entonces para que se acuerden esta parte. Lo de resonancia, esto bueno, no lo preguntan, pero es solo un detalle por si se han olvidado. Entonces nosotros si tratamos de graficar X en función de omega,
Sabemos que el XL va a ser una recta, ¿no? Voy a dibujarlo con otro color. Va a ser una recta. Este va a ser mi XL. Y mi XC va a ser más o menos así. Ya, entonces, ¿cuándo es que nosotros decíamos que estábamos en resonancia? Estamos en resonancia justo aquí, donde XL y XC son iguales, ¿no? Justo en esta línea. Bueno, ahorita ya de un podemos ver que en resonancia no estamos, porque XC no es para nada igual a XL. Entonces, nosotros sabemos que resonancia está aquí, justo en la línea verde. Analicemos nuestros valores. Tenemos que la XC es mayor que XL. Entonces, ¿dónde tenemos un valor mayor en este gráfico? Justo en esta parte de aquí. No podemos ver que mi XL es mayor que mi XC. Entonces, estamos, ¿qué se podría decir? Que estamos debajo. ¿Por qué? Porque estamos atrás. Entonces, estamos debajo del nivel de resonancia. ¿Ya? Bueno, esto obviamente sí nos pregunta. No creo que les pregunte, pero es importante por si acaso llega a pasar, ¿ok? Listo. Entonces, ahora sí, regresamos a nuestro principal problema, ¿no? Ya, nos dicen esto, entonces, nosotros primero necesitamos conocer la corriente, ¿no? ¿Por qué? Porque después de mi corriente yo saco todo con mis voltajes, ¿no? Yo necesito saber la corriente. Entonces, ¿cómo calculo yo la corriente? No vale... Primero vamos a trabajar con valores de RMS, ¿no? Voltaje RMS sobre mi impedancia. Ya, para esto yo necesito la impedancia, obviamente, porque yo necesito calcular mi corriente. Entonces, recuerdo que mi impedancia en circuitos en serie R cuadrado más XL menos XC al cuadrado. Esta fórmula ya debe estar muy aprendida a esta altura. Deben tenerla muy en claro ya. Entonces, simplemente reemplazo valores. Me va a quedar raíz de 200 al cuadrado más 80 menos 833.33 al cuadrado. Y esto me queda igual a un valor de 779,42 ohmios. Listo. Ya tengo mi impedancia, entonces ahora sí calculo lo que sería mi corriente y RMS va a ser igual al voltaje. En este caso habíamos dicho que vamos a trabajar como si fuera voltaje RMS. Y me queda 779,42, por eso divido. Y me queda un total de la corriente de, déjenme ver, sería 30 para 779,42 de 0,038 amperios. ¿Ya? Entonces trabajamos con ese valor. Listo. Entonces ya tengo mi corriente y remesa, pero ahora no tengo nada todavía de lo que me han preguntado. Entonces yo voy a trabajar en eso de ahí, de lo que me han preguntado, ¿no? Vamos con lo que me mide el voltaje 1, el voltímetro 1, que sería el voltaje de la resistencia, ¿no? B1 va a ser igual a I RMS, sabemos que están en serie, entonces mi corriente se mantiene, va a ser igual para todas, por lo que vendría siendo mi resistencia. Entonces mi voltaje, la resistencia, lo que mide mi voltímetro 1 va a ser igual a 7,7 voltios. Listo. Vamos, voy a calcular esto un poquito rápido porque es solo fórmula, porque el voltaje 4 y 5 me parece algo interesante de explicar, ¿ya? Entonces, para mi voltímetro 2, que mide solo el inductor, obviamente voy a tener la corriente y RMS por XL. Entonces, mi voltaje 2, que va a ser igual al voltaje del inductor, es igual a 3,08 voltios. Vamos con mi voltaje 3. Déjame ver. No, este color de aquí. Mi voltaje 3 va a ser obviamente de nuevo la corriente y RMS por mi XC. Mi voltaje 3, que es igual al voltaje del capacitor, va a ser igual a 32,08 voltios, ¿no? Hasta ahí ya tenemos lo que sería 3 de 5 voltímetros. Y vamos bien, ¿no? Entonces, ¿ahora qué pasa con el voltímetro 4? ¿Nosotros qué sabíamos? Nosotros sabemos que cuando estamos en serie los voltajes se suman. Entonces yo directamente puedo decir lo siguiente, ¿no? Mi voltaje 4, mi voltímetro 4 va a medir mi voltaje en el inductor más
el voltaje en el capacitor, ¿verdad? Pero aquí hay algo interesante que analizar, ¿no? Porque si nosotros sumamos así normal, nosotros deberíamos saber que si regresamos a la gráfica inicial, ¿no? Estamos los tres en serie, entonces sabemos que mis tres voltajes de aquí deberían darme igual al voltaje total. Pero a mí me dice que el voltaje total de la FEM es 30. Y si yo veo el voltaje que aquí me acaba de salir en el capacitor es 32,08, porque yo tengo un voltaje mayor a la FEM. Recordemos que cuando nosotros trabajamos con corriente alterna, no sumamos escalarmente, trabajamos con fasores. Mis fasores tienen direcciones. Recordemos que los fasores funcionan prácticamente como vectores. ¿Ok? Entonces, nosotros trabajamos con fasores. Por eso, en esta situación, no me importa que el voltaje en el capacitor me salga mayor que el de la FEM. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando con fasores, tengo diferencias de direcciones. Entonces, cuando yo hablo de mi voltaje en 4, y hablo de mi voltaje del inductor más el voltaje del capacitor, yo tengo que recordar mis direcciones, ¿no? Entonces, nosotros habíamos hablado, o cuando hablamos en el video que pueden ver de el circuitos RLC en serie, sabíamos que prácticamente colocábamos en esta dirección el voltaje de la resistencia. Sabemos que la resistencia y la corriente están alineados. Aquí colocamos el voltaje del inductor y acá colocamos el voltaje del capacitor. Entonces, para mi voltaje número 4, yo hablo de fasores. Entonces, no se confundan. Yo no voy a sumar 3,08 más 32,08 porque ahí ya la arruinaron. Ustedes lo que van a hacer es 3,08 menos 32,08. Y esto me va a dar igual a 29, menos 29 voltios. ¿Ya? En este caso, podría ponerle sin el signo porque obviamente en el voltímetro no me va a salir con el signo, pero lo voy a dejar con el signo para que ustedes tengan claro que estamos sumando fasores. Ustedes muchas veces se confunden en el hecho de tratar de sumar escalarmente. Tenemos fasores, hablamos de corriente alterna, entonces no se olviden, ¿ok? Y para el voltaje número 5, que vendría a ser el último, ¿no? Para nuestro voltímetro número 5 va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Esperamos sumar el voltaje de la resistencia más el voltaje del inductor más el voltaje del capacitor, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Regresamos al triángulo, ¿no? Sabemos que el voltaje del inductor y el voltaje del capacitor técnicamente se van a restar y vamos a trabajar con 29. Pero estos tienen otra dirección, ¿no? Como que estos están, como se podría decir, en la dirección J, si hablamos de vectores. Y mi voltaje en R está en la dirección X, ¿no? Entonces nosotros sabíamos que teníamos este triangulito de aquí, que espero que no se hayan olvidado, donde tenía BR aquí, BL menos BC aquí, y este es mi fasor. O mi voltaje de la fuente. Entonces, cuando yo quiero calcular mi B5, simplemente va a ser la raíz del voltaje de en R al cuadrado más el voltaje de L menos el voltaje de C al cuadrado. Y con eso obtengo mis valores, es decir, yo le podría decir el voltaje en R me salió 7,7, lo elevo al cuadrado más menos 29. Y esto me queda un valor de 30 voltios. Bueno, por la pérdida de decimales me queda como que 30,00008, ¿no? Pero es 30 voltios. Entonces, ¿yo cómo puedo comprobar que hice todo bien? Yo me regreso al enunciado y veo cuál era el valor de mi FEM, 30 voltios. ¿Está midiendo eso? Sí. Entonces, todos mis resultados son correctos porque esto depende de los resultados anteriores. ¿Ya? Entonces, esto es lo interesante de este ejercicio. Les repito, es muy, muy importante que recuerden que cuando trabajamos con corriente alterna ya no trabajamos con escalares, trabajamos con fasores. Y los fasores prácticamente son vectores. Sé que a muchos les asusta la palabra fasor, es simplemente un vector. Estamos bastante acostumbrados a escuchar la palabra vector, bastante acostumbrados ya a utilizarlos, ya tenemos cierta experiencia, entonces trátenlos como vectores. Este triangulito que está en celeste y estas flechitas que están en rojo, que ahorita los voy a señalar, es muy importante que los tengan en cuenta en todo momento para que no se confundan con las direcciones y porque también les hace el ejercicio un poco más sencillo de entender. Ya, entonces, eso sería por este ejercicio de aquí.
Como pueden ver, es bastante parecido al que a mí me tomaron la lección. Lo único que yo quería aclarar aquí era el voltaje en el voltímetro número 4 y en el voltímetro número 5, porque, como les explico, me parece bastante importante que ustedes tengan en cuenta esta dirección de los fasores y no se vayan a confundir en estas pequeñas cositas de aquí, porque de repente sí pasa y llegan a calcular valores mal. Y yo sé que el resto tienen bien, pero al final son puntos que ustedes creo que les interesa mantener. Listo, entonces esto sería todo por este problema.